Continuamos con el tema de sólidos y líquidos y en este punto 5 vamos a ver una ecuación que nos va a permitir calcular la presión de vapor a una temperatura conociendo la presión de vapor a otra y la entalpía de vaporización. También, si conocemos la presión de vapor a dos temperaturas, nos permite calcular la entalpía de vaporización. Se llama ecuación de Clausius-Clapeyron. La deducción es muy sencilla si tenemos en cuenta la siguiente observación experimental. Cuando se representa el neperiano de la presión de vapor frente al inverso de la temperatura, frente a 1 partido de T, se observa que para cualquier sustancia se obtiene una línea recta. Neperiano de P frente a 1 partido de T. Te recuerdo que en matemáticas la representación de Y frente a X cuando es una recta, pues la ecuación que corresponde con esa recta es Y igual a mx más b, siendo m la pendiente de la recta y b la ordenada en el origen. Por tanto, ya te puedes imaginar, si tenemos una representación gráfica de neperiano de P frente a 1 partido de T y nos sale recta, la ecuación de esa recta será neperiano de P, que es la Y, igual a una pendiente m por 1 partido de T más b. Exactamente igual que aquí con la Y con la X, pero cambiando la Y por neperiano de P y la X la cambiaríamos por 1 partido de T. Y así obtenemos las ecuaciones de estas rectas. Bueno, pues vamos a escribir la ecuación de esta recta. De estas rectas es neperiano de P igual a una pendiente que voy a llamar menos A. Bueno, son rectas de pendiente negativa. En vez de incluir el menos en la pendiente, lo voy a poner delante, de manera que la A, que representa la pendiente, pues es positiva, la A es positiva, y con el menos me da la pendiente negativa. Ahora aquí irá el 1 partido de X, de T, 1 partido de T, que hace la función de X, y la ordenada en el origen, que la voy a llamar B, por ejemplo. Bueno, voy a poner B mayúscula. Vale, esta ecuación no es, requiere calcular la A y la B para poder utilizarla. La A se determina también experimentalmente, que es la entalpía de vaporización partido de la temperatura. Es delta H de vaporización partido de R, de la constante de los gases. Es delta H de vaporización partido de R, la pendiente de todas las rectas. Para cualquier sustancia, si dividimos la entalpía de vaporización de la sustancia entre la constante de los gases, obtenemos la pendiente de estas rectas, de todas ellas, ¿vale? Bien, entonces ahora, para que sea más fácil de utilizar la ecuación, vamos a particularizarla a dos temperaturas. Por ejemplo, vamos a considerar una temperatura T2 a la que la presión será P2 y una temperatura T1 a la que la presión va a ser P1. Voy a escribir primero la ecuación a la temperatura T2. Neperiano de P2 igual a menos A por 1 partido de la temperatura, que es T2, más B. Y voy a hacer lo mismo con la temperatura T1, que va a tener una presión de vapor P1. La presión de vapor es dependiente de la temperatura. Esto es igual a menos A por 1 partido de T1 más B. Y ahora vamos a restar ambas ecuaciones. No dividirlas, sino restar. Restamos ambas ecuaciones, una de la otra, y obtenemos neperiano de P2 menos neperiano de P1 igual a menos A por 1 partido de T2 menos, con este menos queda más A por 1 partido de T1 y más B menos B, 0. Ahora voy a poner esta diferencia de neperianos como cociente. Neperiano de P2 partido de P1 igual a, voy a sacar factor común a la A con signo menos A, que multiplica 1 partido de T2 menos 1 partido de T1. Bueno, si reemplazamos la A por su valor, que es entalpía de vaporización partido de R, pues ya tenemos la famosa ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Y qué nos permite esta ecuación? Bueno, esta ecuación es muy parecida, por ejemplo, a la ecuación de Van Hoff, que relacionaba dos constantes de equilibrio a dos temperaturas con la entalpía de una reacción química, o la ecuación de Arrhenius, que nos relacionaba las constantes de velocidad con las temperaturas también y la energía de activación. Esta nos relaciona las presiones de vapor, dos presiones de vapor a dos temperaturas con la entalpía de vaporización, y recibe el nombre de ecuación de Clausius-Clapeyron. Bien, entonces vamos a aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron al ejercicio que nos indican aquí. Dice que tenemos el isoctano, un componente de la gasolina, que tiene un punto de ebullición normal. Punto de ebullición normal significa la presión de una atmósfera. Esto podemos llamarlo, por ejemplo, P1, una atmósfera, el dato 1, presión
a la presión de una atmósfera, tenemos el punto de ebullición que está a una temperatura de 99,2 grados centígrados. Bueno, pues la temperatura T1, 273, 370 voy a poner 373, un poco menos, por no usar la calculadora. Bueno, da igual. Y después dice que la entalpía de vaporización vale delta H de vaporización, pues vale 35,76 kilojulios mol. Y nos pide que calculemos la presión del isoctano a 25 grados. Tengo que calcular la presión de vapor a una temperatura T2 de 25 grados, que son 298 Kelvin. Por tanto, tengo un punto completo, o sea, una presión y una temperatura, y la entalpía de vaporización. Y tengo que calcular la presión de vapor a la temperatura T2. Por tanto, va a ser la aplicación directa de la ecuación de Clausius-Clapeyron, donde la presión P2 va a ser nuestra incógnita. Vale, nada más que eso. Así que vamos sustituyendo neperiano de presión P2 desconocida, partido de presión P1, una atmósfera, igual a menos entalpía de vaporización. Vamos a poner 35.760 julios mol, lo vamos a poner en julios. Y abajo la R, que en vez de 0,082 conviene poner 8.314 julios mol Kelvin para que las unidades nos vayan. Julios mol se va con julios mol y queda un Kelvin que se va con los Kelvin de la temperatura. 1 partido de T2, que son 298, menos 1 partido de T1, que son aproximadamente 373, un poco menos, pero bueno, con 1 partido de Kelvin. Observa cómo Kelvin se va con Kelvin, julio mol se va con julio mol, y al hacer esta operación y hacer la inversa del neperiano, que es la exponencial, pues queda ya la P2 directamente. Ahí tendríamos la presión de vapor. La ecuación de Clausius-Clapeyron se puede utilizar con dos líneas de equilibrio en el diagrama PT, el diagrama presión-temperatura de sustancias puras, que tiene una forma como esta. Aquí tenemos la fase sólida, líquida, vapor. Si tenemos un punto sobre esta línea, es decir, a una temperatura tenemos la presión de vapor, porque en esa línea hay un equilibrio líquido-vapor, podemos calcular de cualquier otro punto de la línea, conocida la temperatura, pues la ecuación de Clausius-Clapeyron nos daría la presión. Y si conociéramos dos puntos completos, si conocemos dos puntos completos de la línea, podemos sacar la entalpía de vaporización. También la podemos aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron a esta línea sólido-vapor, también a la sólido-vapor. No habría problema, porque siempre que tengamos una fase vapor es aplicable. A la sólido vapor, si conocemos dos puntos, podemos hallar la entalpía de sublimación. En este caso, la entalpía sería de sublimación en vez de vaporización si la aplicamos aquí. O conocido un punto y la entalpía de sublimación, podemos obtener las coordenadas del otro punto. Esas serían las aplicaciones de esta ecuación. Es decir, resumiendo, conocida la entalpía de vaporización, si sabemos la presión de vapor de una sustancia a una temperatura dada, podemos calcular la presión a cualquier otra temperatura, ya que la dependencia de la presión de vapor con la temperatura es lineal en todas las sustancias. Bien, pues nada, dejamos aquí esta idea y continuamos con un punto más, con el punto 6, donde creo que vamos a comentar algo sobre la ebullición de los líquidos.